Precisamente para profundizar en el asunto, le damos la bienvenida, como todos los viernes en este espacio, a la doctora Leticia Calderón Chelius, la doctora Leti Calderón Chelius, presidenta del Patronato de Sin Fronteras. Doctora Leti, ya ansiosos de escuchar el análisis. Bienvenida, muy buena tarde, noche. ¿Qué tal? Pues buenas tardes. Yo creo que mucho que decir, Carlos, pero bueno, Sí. pues me voy a ir a lo concreto. Efectivamente, ayer ya asumió, digamos, el liderazgo oficial Donald Trump del Partido Republicano, un evento muy largo, muy comentado, diré algunas cosas, pero la respuesta de hoy de López Obrador, pues no tiene desperdicio, la verdad, porque una de las cuestiones es que Trump volvió a su dicho de que, bueno, la migración no solo es, digamos, perniciosa, criminal, ahora ya le agregó el componente de que son personas casi que son enviadas, que se sacan de manicomios, dijo él, y de centros de cuidados especiales y que se mandan a Estados Unidos en una clara intención de generar un discurso de miedo, de criminalidad hacia el proceso migratorio, además de exagerar en términos de los números que están totalmente fuera de la realidad. Habla de millones de personas que han llegado a ese país y que justamente es culpa del gobierno actual, de Biden, del gobierno de Biden, que cambió lo que él había dejado muy bien arreglado. Entonces, este es un discurso electorero y que realmente hay que ver con pinzas, y hoy la respuesta del presidente López Obrador, bueno, pues es muy interesante porque le dice, entre otras cosas, no le han informado bien. O sea, es mi amigo, reitera este discurso de no me voy a pelear, porque digamos, cuando tú te peleas con un toro, pues puede salir muy corneado, ¿no? Y yo creo que es Claro. una estrategia que es correcta, porque en relaciones internacionales hay un nivel de cuidado y de sutileza que, pues bueno, al final vamos los países, las naciones en medio. Entonces le dice, no le han informado correctamente, pero no le han informado tampoco de otros tantos temas que tienen que ver con también la inversión que hay entre los dos países, que aunque obviamente en términos de geopolítica, pues Estados Unidos es infinitamente más poderoso, más rico que México, sin embargo nuestra asimetría histórica se ha movido un tanto, y el nivel de dependencia mutua que también esto implica que Estados Unidos tiene con nosotros, pues es un rasgo que ha cambiado en los últimos años, que viene de largo, no vamos a decir que solamente en este sexenio, pero que realmente se ha incrementado de una manera importante, y por tanto la correlación de fuerzas pues también pone a México en un lugar en el que pues, puede discutir, puede negociar, y se ha hecho. No es que no haya temor a los anuncios de Trump, que va a poner aranceles, que va a cerrar la frontera, la va a bloquear el día que tome, según él, posesión, que va a deportar a todos los migrantes. Bueno, una serie de cosas que no quiere decir que sus amenazas no sean reales en el sentido de lo que ya hemos visto, y que además fue muy agresivo en echar a andar programas que hicieron, como el Quédate en México, que ha hecho que las personas migrantes que buscan asilo en ese país tengan que permanecer en México, y al final de cuentas, pues en una situación de limbo muy dura para las personas, pero digo, sin quitar eso no quiere decir que Biden no ha continuado con esas políticas. Por eso para México es tan complicado, y ni debemos, y qué bueno mantener esa distancia prudente, pero sin callarse, lo cual a mí me parece muy correcto de parte del presidente de México, porque es obvio que tomarán nota sus asesores y dirán, bueno, pues habrá respuestas, a lo mejor en un sentido también más diplomático, pero yo creo que es correcto que si el presidente, los candidatos toman el tema de migración, porque es un tema central, Carlos, es uno de esos temas de política interna del país vecino que mueve a las masas, pero no necesariamente es que la mayoría de los estadounidenses está en contra de la migración. Hay todo un tema que tiene que ver con la regularización, que no se ha dado porque no hay reformas migratorias, te diría yo, pues ya va para casi 40 años, ¿eh? Entonces, dicho esto, pues tienen un problema estructural. Pero déjame decirte y agregarte algo, porque no me quiero quedar sin esta información. Mira, fue Sí. muy criticado, digo, por sus adversarios, obviamente, de Trump. Un hecho interesante, que Donald Trump pues empezó con un discurso más conciliador, incluso hablando de cómo él se sintió, bueno, sumamente afectado, me imagino, después de un intento de asesinato, por cierto, de un perfil tradicional de estas personas que han atacado a otros grupos, escuelas, ¿no? Una cosa tremenda que ocurre especialmente en Estados Unidos, lo cual no quiere decir que solo ahí ocurra.
Pero una de las cuestiones es que poco a poco en su discurso Donald Trump fue tomando este tono, ¿no? Contra los migrantes, contra los que están en contra de lo que sea que ellos no coincidan, los republicanos más duros. Entonces, su intento de conciliar y de ubicarse al centro, pues como que se cayó. Pero el otro que a mí me llamó la atención de las críticas que hay de muchos medios en Estados Unidos es que poco a poco se empezó a notar un tono, no solamente pues que se sentía él afectado, vamos a decir, sino también envejecido. Porque Vale. aunque Trump pues es un toro, ¿no? Pues se puede parar y se levanta con esa fuerza y vamos, por lo menos gesticula y hace una presentación casi artística con Ujú. este intento de asesinato que fue tan dramático verlo, pero el detalle es que sí tenemos que tomar en cuenta que tiene 78 años y podremos estar hablando de Biden como es el tema hasta antes del día del intento de asesinato de Trump, pero el detalle es que también él es un señor que también se ha hecho aún mayor, como todos en la vida, pero el asunto es que se le notó porque fue un discurso especialmente largo, el más largo que él ha dado en, pues, hasta ahora registrado. Y te lo digo para ir cerrando con esto, Carlos, porque, y ahí empiezan las apuestas, nosotros ya lo hemos hablado acá, pero yo creo que Bien. nos va a ir, digamos, guiando el buen juicio. Hay Ujú. una campaña ya, ahora sí, abierta, muy fuerte. Ya Bien. no hay como tantos que se mantienen como más prudentes con la intención de que Biden desista, se retire y que pueda avanzar otro candidato que en este caso yo acá he sostenido que pues sería Kamala Harris por obvias razones, por ser la vicepresidenta en funciones hoy y porque es quien tendría el beneplácito de los donantes que es central en la política estadounidense. Pero dicho Claro. esto, y cierro aquí, Carlos, esto cambiaría completamente. Lo cual pone muy interesante esto, ¿eh? Casi como Ujú. serie de Netflix y aquí se pone la cosa interesante. Cambiaría todas las estrategias de cada uno de estos grupos, implicaría un nuevo discurso y vamos a ver ahí dónde queda México, dónde queda el tema de migración, dónde quedan las relaciones internacionales, el interés por las cuestiones comerciales. Es decir, también es una oportunidad para nosotros, Carlos, como país, como nuestros líderes, nuestros liderazgos políticos, nuestros partidos, de repensar que este escenario interesante, pero posiblemente cambiante de una manera, digo, casi de la noche a la luna, con esto lo que ocurrió con este intento de asesinato, pues es brutal, pero lo Sí. mismo querría decir que un cambio del escenario que creíamos, no, pues ya está dicho, ya vamos a ver a dos señores muy mayores discutiendo a ver quién juega mejor golf, y resulta que probablemente estemos ante el preludio de un cambio muy interesante de un país que tiene una característica, Carlos, se reinventa cada tanto y nos da sorpresas, Claro. es un país innovador, es un país que efectivamente tiene grupos muy, digamos, conservadores, pero también grupos muy progresistas que hoy están en pugna y lo último que no quiero dejar de decir. Olvídense de lo exterior. Para Estados Unidos, su política interior es la que se refleja entre el electorado y el exterior no les importa demasiado, desafortunadamente, y no creo que sea un punto que juegue en términos de la decisión a este nivel, ni de quién va a ser el candidato y mucho menos de al final de cuentas cuál sea el resultado de la elección dentro de 3 meses. Carlos. Interesante, interesante, muy interesante como siempre, doctora Leti Calderón Chelios. Pues creo que coincidimos con usted en el hecho de que si se logra el cambio de candidato, porque Biden parece ser que no se quiere bajar, pero la especulación dice que a lo mejor el domingo lo anunciaría, pero si hubiera un cambio en realidad de candidato de los demócratas, pues interesante lo que usted dice. Quizás la configuración del discurso antiinmigrante cambiaría y eso pues nos vendría bien a nosotros los mexicanos. Pero lo veremos el próximo viernes, doctora Leti Calderón Chelios. Por lo pronto, mil gracias como siempre por estar en este espacio. Gracias siempre y un saludo a todos. Buen fin de semana. Nos vemos la semana que Igualmente. entra. Claro que sí. Hasta la próxima semana y buen fin de semana a la doctora Leticia Calderón Chelios.